Imagina un lugar que contiene todo el conocimiento del mundo antiguo, libros que explican el origen del universo, textos científicos perdidos para siempre, mapas, fórmulas, ideas, siglos adelantadas a su tiempo. Ahora, imagina que todo eso desaparece, no por un solo enemigo, sino por una cadena de decisiones humanas. Hoy vamos a responder una de las preguntas más inquietantes de toda la historia. ¿Quién realmente destruyó la biblioteca de Alejandría? ¿Cómo desapareció? ¿Por qué nadie la protegió? ¿Dónde estaba realmente? ¿Queda algo de ella en la actualidad? ¿Y qué perdió realmente la humanidad para siempre? Quédate hasta el final porque el último que descubrirás es realmente devastador. Comencemos con lo más importante. ¿Qué era realmente la Biblioteca de Alejandría? La Biblioteca de Alejandría no era solo una biblioteca, era el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo, un instituto científico, una universidad y un laboratorio de ideas. Formaba parte del Museión, un complejo dedicado a las musas del saber. Se estima que llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro. Allí se estudiaba astronomía, medicina, matemáticas, filosofía, geografía, ingeniería y literatura de todo el mundo conocido. ¿Dónde estaba y por qué en Alejandría? La biblioteca estaba en Alejandría, Egipto, fundada por Alejandro Magno y desarrollada bajo los Ptolomeos. Alejandría era un puerto clave del Mediterráneo, cruce de culturas y sobre todo centro comercial y político. El objetivo era claro: reunir todo el conocimiento del mundo en un solo lugar. Cada barco que llegaba al puerto debía entregar sus libros. Los originales se quedaban y se devolvían copias. ¿Y quiénes fueron los que realmente fundaron la gran biblioteca de Alejandría y por qué? Fue fundada alrededor del siglo III a.C., durante el reinado de Ptolomeo I Sóter. El objetivo era claro: controlar el conocimiento, fortalecer el poder político y convertir a Alejandría en la capital intelectual del mundo. Los sabios vivían allí, financiados por el Estado. Y Alejandría fue tan importante que aquí se estudió y se calculó el tamaño real de la Tierra. Aquí se crearon los primeros catálogos de libros y sobre todo hubo avances médicos y anatómicos muy importantes. Alejandría preservaba conocimiento y un saber muy nutrido. Pero, ¿cómo fue que comenzó su destrucción? Aquí empieza el misterio. No fue un solo evento, fue una muerte lenta. El primer golpe llegó con Julio César en el 48 a.C. Durante una guerra en Alejandría, Julio César incendió barcos enemigos. El fuego se encendió a zonas cercanas, y ahí fue donde algunos almacenes de libros fueron destruidos, pero no toda la biblioteca. Ese fue solamente el primer golpe. Posterior a ello llegó el segundo. Este ocurrió en el cristianismo temprano, siglo IV después de Cristo. En el año 391 después de Cristo, para ser exactos, el emperador Teodosio I prohibió el paganismo. El Serapeo, biblioteca secundaria de Alejandría, fue destruida por los cristianos. Ahí se habían guardado muchos textos, los cuales fueron quemados, reutilizados e incluso abandonados. El conocimiento pagano se consideró peligroso. Pero aquí no se detiene todo, llegó un tercer golpe. Este ocurrió en la conquista musulmana en el siglo VII. Existe una famosa historia que atribuye la destrucción final al califa Omar, pero no hay pruebas sólidas de esto, tanto así que los historiadores modernos dudan de esta veracidad. Probablemente para entonces ya quedaba muy poco de la biblioteca para poder ser destruido. Entonces, ¿cómo fue que desapareció realmente la biblioteca? La biblioteca de Alejandría no desapareció de golpe. Murió porque hubo incendios parciales, fanatismo religioso, falta de financiamiento, desinterés político y sobre todo cambios culturales. Esa biblioteca fue olvidada antes de ser destruida. ¿Y por qué nadie la encontraba? A pesar de formar parte de uno de los lugares claves para la economía y la política del mundo, esa biblioteca de Alejandría desapareció y no se conoció de ella durante mucho tiempo. Y las razones claves te las cuento aquí. No era un solo edificio, fue absorbida por la ciudad. Alejandría fue destruida varias veces, terremotos, tsunamis, incluso hubo cambios en el nivel del mar. El mito creció, pero el lugar exacto se perdió.
Y fue así que no solo los golpes políticos, de guerra y culturales terminaron con ella, sino que también la naturaleza se encargó que desapareciera completamente. Pero esta desaparición no duró para toda la eternidad, y la Biblioteca de Alejandría fue descubierta nuevamente. Para ser exactos, no fue descubierta como un edificio, pero en las excavaciones modernas se encontraron textos históricos, restos del Serapeo y hallazgos submarinos. Esto nos permitió reconstruir su historia, pero no su estructura. Y fue así que estos restos nos dieron la clave importante para saber que realmente sí existió esta biblioteca. Los restos fueron descubiertos en la Alejandría moderna, en la zona del Serapeo, cerca del puerto sumergido, en donde hubo excavaciones urbanas. Parte de la antigua ciudad yace bajo del mar Mediterráneo, una de las razones más importantes por las cuales la Biblioteca de Alejandría y parte de esa zona no había sido descubierta durante mucho tiempo, y hoy forma parte importante de la historia que yace en esa zona. Y sé que a muchos nos gustaría saber que la biblioteca existe o que incluso hay restos de la estructura, pero esto no es así. Debido a los daños que sufrió, debido a las inundaciones, al alto nivel de mar y al desplazamiento de la ciudad, lo llevó a destruirse completamente. ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que se encontró? Bien, la biblioteca original no existe, solo quedaron ruinas, referencias históricas y fragmentos indirectos. Sin embargo, su legado sigue vivo. Y te estarás preguntando, si no encontraron rastros de la estructura, si no encontraron algo verídico o fuentes que nos ayudaran a decir que ahí fue donde se encontraba la biblioteca, déjame decirte que hoy en día hay una herencia muy importante que nos da información suficiente para saber que la Biblioteca de Alejandría sí existió. Su herencia se encuentra en manuscritos copiados en otras ciudades, bibliotecas árabes medievales, textos griegos conservados por el Islam y sobre todo una influencia en la ciencia moderna. En 2012 inauguró la Biblioteca de Alejandría como homenaje moderno. Estos hallazgos nos dan una esperanza fiable de saber que la Biblioteca de Alejandría existió en algún momento. Sin embargo, y como mucho conocimiento que ha desaparecido a lo largo de la historia, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, tanto el conocimiento como la Biblioteca de Alejandría fueron destruidos por culpa de los imperios, del fanatismo, las guerras y sobre todo indiferencia humana. La fueron olvidando completamente. Y es tanta su relevancia e importancia en la historia que se cree que se perdieron obras completas de Aristóteles. También se piensa que existían textos de máquinas antiguas, que se conocía la circunstancia de la Tierra, incluso que habían mapas del mundo casi exactos. También se cree que había tratados sobre electricidad primitiva, e incluso que la biblioteca inspiró universidades modernas, dándonos como resultado que su pérdida fue tan trágica que retrasó siglos el avance científico. La Biblioteca de Alejandría no fue destruida por una sola mano, fue destruida por el miedo al conocimiento. Y la pregunta más inquietante no es quién la destruyó, sino ¿qué habría pasado si nunca lo hubiéramos perdido? Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte para contarte más historias similares a esta. Recuerda que tenemos una temporada hablando sobre los artefactos más históricos de toda la humanidad. Dale like si esa historia te dejó pensando qué tan importante fue la Biblioteca de Alejandría, y no solo esto, también qué importancia tiene el conocimiento no solamente antiguo sino moderno para nuestras acciones futuras. Sin más, no olvides que yo soy Julio Mondragón y aquí te traigo historias fascinantes. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.